Gracia y paz a vosotros. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bueno, hoy puedo verles con los dos ojos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Como acostumbran a decir algunos predicadores, Biblia, papel y lápiz. Es necesario que tome apuntes, ¿ya? Amén. Independientemente que va a quedar grabado, pero es necesario que tome apuntes, Biblia, papel y lápiz. Y yo añadiría y goma. ¿Por qué? Porque a veces el verdadero problema no es lo que falta, sino lo que está escrito y hay que borrarlo. Amén. ¿Ya? Así que Biblia, papel y lápiz y goma para borrar lo que pudiera estar escrito en nuestras vidas y que está mal. Gloria a Amén. Dios. Y que no necesariamente estamos conscientes de ello. ¿Ya? Estoy desarrollando dispensando dos empresas con la ayuda del Señor acá en la Iglesia Bíblica por su gracia en Yanquihue, exponiendo con respecto a la carta del apóstol Pablo a los romanos, y hoy correspondía seguir con esas exposiciones, pero el público pidió otra cosa. Así que accedí, no porque acostumbre a ceder al público, porque me caracterizo por no andar al gusto del consumidor. No obstante, creo que en este momento es correcto por razones metodológicas, ya que habíamos quedado en introducción a los factos bíblicos y teológicos parte 1, entonces es necesario cerrar con la parte 2 y quizás haya una parte 3. Amén. ¿Ya? Bueno, eso Dios lo irá diciendo conforme transcurra la exposición. Amén. 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 ¿Cuántos estuvieron en la primera exposición? Ok. ¿Cuántos de ellos vieron el video? Lo repasaron, el video que está alojado en mi canal. Una sola persona. Les remito a que repasen la primera exposición, porque se supone que hoy es la continuación para tener fresco lo que se enseñó en aquella ocasión, ¿ya? Y de paso se suscriben al canal. Voy en 99 suscriptores, sea el número 100. Recordemos algunas cosas. Dijimos que Dios creó al hombre con una naturaleza relacional. Acá, esto es importante, para que tengamos una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? En este caso, una cosmovisión cristiana, ¿cierto? Una cosmovisión es un conjunto de ideas o un esquema conceptual por medio del cual vemos e interpretamos el mundo. Todas las personas tienen una cosmovisión, todas, Amén. estén conscientes de ello o no. Es decir, todos vemos e interpretamos el mundo de alguna manera. Una cosmovisión son como los lentes, los anteojos, por medio del cual vemos el mundo. Puede ser que usted acostumbre a opinar sobre un tema X o no. Independientemente que a usted le guste expresar lo que piensa o no, usted tiene un pensamiento. Y a veces la cosmovisión es el cúmulo de ideas que hemos venido aprendiendo desde que hemos nacido. Amén. La cuestión es, ¿qué pasa cuando esas ideas son incorrectas? La implicancia es que voy a tener una interpretación del mundo incorrecta, y si tengo una interpretación del mundo incorrecta, voy a actuar incorrectamente. Amén. ¿Ya? Entonces, recordando, Dios creó al hombre con una naturaleza relacional. Y en esa dirección hay 4
dimensiones relacionales por medio del cual el hombre experimenta. Tenemos la dimensión metafísica, dijimos en la primera exposición. La dimensión metafísica es vertical. Es cuando Dios se relaciona con el hombre o el hombre se relaciona con Dios. Esa es una relación metafísica. De hecho, en este momento, como iglesia, como expresión local, nosotros nos estamos relacionando con Dios a través de cantar alabanzas. Gloria a Dios. Esa es una relación metafísica. Cuando usted ora en su casa, se está relacionando con Él. ¿Ya? Amén. Pero también hay una relación psicológica. Es decir, cuando usted se relaciona con usted mismo. Cuando usted habla con usted mismo. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado hablando solos? En realidad están hablando con ustedes mismos. Amén. Algunos yo los he escuchado que hasta se retan solos. Otros se felicitan solos. Es la relación que usted tiene con su conciencia. Es una relación hacia adentro. ¿Cómo está la relación con usted mismo? Hay algunos que no se soportan a sí mismos. Y a veces es tan mala la relación que se tiene con uno mismo que a veces eso repercute en tener relaciones malas con el prójimo. Amén. Pero hay gente que a veces tiene tan mala relación con el prójimo es porque tiene mala relación con ellos mismos. Los demás simplemente son víctimas del caos que hay en su interior. ¿Ya? Pero esa es la relación psicológica. ¿Ya? También hay una relación sociológica. Es cuando la persona se relaciona con el prójimo. El esposo se relaciona con la esposa con el esposo con el vecino, el esposo con el patrón, el esposo con el carabinero. ¿Me entiendes? Una relación sociológica. El esposo o la esposa con el presidente de la junta de vecinos. Hay una relación horizontal. Esa es la relación sociológica. Y está la relación que entre comillas podríamos llamar la relación ecológica. Uso ecológica entre comillas porque ese término nació dentro del contexto evolucionista y es muy manipulado, por eso uso el término entre comillas, pero me refiero a la relación que el ser humano tiene con la creación, la relación que pudiera tener con el perrito, con la perrita, con el gatito, con la creación. No es una relación personal, pero sí es una relación en el sentido que interactuamos de una u otra manera con la creación de Dios. ¿Ya? Entonces, el hombre fue creado con una naturaleza relacional. Esto lo quiero pasar rápido porque eso ya lo vimos en la primera exposición. Ahora, ¿qué dijimos? Que sin embargo, cuando estudiamos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, vemos que estas relaciones no son arbitrarias, sino que los pactos son los dispositivos mediadores entre estas cuatro relaciones. Es decir, por ejemplo, existe el nuevo pacto, ¿cierto? Jeremías capítulo 31. Entonces, el hombre se relaciona con Dios a través del nuevo pacto. O sea, la relación con Dios no es arbitraria, no es porque a mí se me ocurrió. Es como un partido de fútbol. Hay reglas, hay rayas. Está la mitad de la cancha que hay una raya. Está el área grande, el área chica. Hay reglas. Las relaciones no son arbitrarias. Entonces los pactos expresan esas reglas por medio de las cuales las relaciones deben realizarse. ¿Ya? Entonces, los pactos bíblicos son los dispositivos por medio de los cuales estas relaciones se dan. Y cuando alguien viola algún pacto, se está relacionando de manera incorrecta. ¿Me sigue?
De ahí la importancia de conocer los pactos bíblicos, que dijimos que ahí estaba el pacto abrámico. Capítulo 12 de Génesis comienza a desarrollarse ese pacto abrámico. Tenemos, además del pacto abrámico, tenemos el pacto de la tierra. Deuteronomio capítulo 30, por ejemplo. Tenemos el pacto mosaico, capítulo 19 y 20 de Éxodo. Tenemos el pacto sacerdotal, Números capítulo 25. Tenemos el pacto davídico, segunda de Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 16. Tenemos el nuevo pacto, Jeremías capítulo 31. Entonces, la Biblia revela pactos. Y es necesario entender y conocer el contenido de estos pactos para entender cómo Dios se relaciona con el hombre. De hecho, la Biblia también habla de pacto entre naciones, de pactos entre personas, etc. De hecho, toda nuestra cultura occidental está fundamentada en pactos, en contratos básicamente, ¿sabía usted? Toda nuestra vida civil. De ahí que hay una notaría. El contrato matrimonial es un pacto. De hecho, cuando usted va al centro y toma un colectivo o una micro, ¿qué es lo que hace cuando se sube a la micro colectivo? Está tan internalizado el pacto o la relación de contrato que uno se sube y uno no le dice, me puede llevar al centro a tal calle y puedes pactar conmigo. No, usted no dice eso. Sin embargo, hay un pacto que se desarrolla. Hay un micropacto. Por ejemplo, cuando usted hace parar el colectivo, eso ya significa algo. El colectivo para. Entonces, usted cuando hace así está expresando su voluntad. Y cuando el colectivo para, también expresó su voluntad. ¿Me puede llevar al centro? Sí, le dice. Ahí hubo un acuerdo de voluntades, lo que se llama consentimiento. Amén. No se expresa de esa manera, pero eso es lo que está sucediendo a nivel fenomenológico. Entonces, el colectivero lo lleva, esa es la parte que debe cumplir el colectivero y usted la parte que debe cumplir es pagar. Llega al lugar, bien. ¿Se da cuenta que toda la vida social y civil se mueve en base a pacto? Aun cuando no usemos esa terminología, es lo que sucede. Y toda la cultura occidental se basa en los pactos, es decir, todo el derecho civil se basa en dos grandes principios, por ejemplo, en la autonomía de la voluntad y la buena fe. Autonomía de la voluntad para relacionarse a través de pactos. Cuando alguien se asocia para hacer una empresa, hay un contrato. Es decir, toda nuestra civilización está basada en la confianza de que usted cumpla su palabra y yo cumplo mi palabra. Y cuando eso falla, entonces entramos en crisis. Amén. Bueno, Dios también se relaciona con el hombre a través de los pactos. Y Dios tiene un programa de reino desde Génesis a Apocalipsis. Y si pudiéramos resumir ese programa del reino de Dios, de hecho el tema de la Biblia es el tema del reino de Dios. En el canal de YouTube también tengo Introducción al Reino, que lo estoy dando en Valdivia, así que les remito a que también escuchen ese mensaje porque es de suma importancia para complementarlo con este. Ahí estoy comenzando a dar la doctrina del reino de Dios. Por ejemplo, si pudiéramos resumir el programa del reino desde Génesis a Apocalipsis y apelando a la estructura que nos da el doctor Michael Black, podríamos decir, por ejemplo, que en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis tenemos el reino y la creación. En el capítulo 3 de Génesis tenemos el reino y la caída. En el capítulo 3, versículo 15 de Génesis tenemos el reino y la promesa. En los evangelios y las epístolas tenemos el reino y la redención.
Y en el libro de Apocalipsis tenemos el reino y la restauración. ¿Se da cuenta? El programa del reino. Pero Dios desarrolla y ejecuta su programa del reino a través de dispositivos que son los pactos. Los pactos son los instrumentos y herramientas que ejecutan el programa del reino de Dios. Dios tiene un programa, pero también está el reino de las tinieblas que también tiene un programa. De manera que en el devenir de la historia se produce un conflicto de reinos. El reino de la luz versus el reino de las tinieblas. De ahí que es de suma importancia entender el contenido y la naturaleza de los pactos para que tú te puedas mover en medio de este campo minado. Dije también, entre otras cosas, que si usted entiende la cuestión de los pactos, va a tener cierta ventaja sobre el resto a nivel de entendimiento. De ahí que hay que practicar la humildad. Cuando usted entiende este tema que estoy dando acá, usted va a poder identificar el que anda más perdido que el teniente Bello. Y probablemente cuando usted escucha a esta persona, lo único que va a decir va a ser, sí, yo sé. Porque va a lograr identificar que esa persona anda perdida. Dijimos que el entendimiento de los pactos es como construir un rompecabezas usando la ilustración que da el doctor Paul Benward. Cuando usted quiere armar un rompecabezas, ¿cómo comienza? ¿Cuál es la técnica? Empezar por las piezas de las esquinas. ¿Para qué? Para que le dé un marco de referencia. Y una vez que usted logra construir todo el marco del rompecabezas, hay una cosa segura, que todas las piezas que faltan van adentro y no afuera. ¿Sí o no? De ahí que entender los pactos te da un marco hermenéutico para entender la Biblia. Siempre hemos escuchado, de hecho anoche hablaba con el pastor José y le decía y comentábamos que siempre hemos escuchado el término Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cierto? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, de perogrullo. Déjeme decirle que esos no son términos bíblicos. No estoy diciendo que sean antibíblicos, dije que no son bíblicos. Son extrabíblicos, pero no antibíblicos. Pero como no son bíblicos, pueden ser mal usados. ¿Cómo pueden ser bien usados? La cuestión es que el término Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es un término que se ha usado comúnmente en nuestra tradición cristiana. ¿Sabía usted que después del año 140 hacia adelante, recién Ireneo comenzó a usar la terminología Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? La Biblia no se refiere a sí misma como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia lo que revela son pactos. No es lo mismo Antiguo Testamento que Antiguo Pacto, aunque a veces se confunden. Porque el término Antiguo Testamento tiene una lógica de canon bíblico. Es decir, cuando uno dice, si usted quiere usar correctamente el término Antiguo Testamento, usted debe pensar en los 39 libros. Cuando usted piensa en los 39 libros, entonces usted está usando bien el término Antiguo Testamento. Amén. Cuando usted piensa en los 27 libros y usted dice Nuevo Testamento, ahí está usando bien el término. Pero si usted piensa Antiguo Testamento es igual a pacto mosaico, está equivocado. Amén. Y a veces en la práctica se usa en ese sentido. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, que se refiere a 39 libros, no hay un solo pacto, hay muchos pactos. Pacto abrámico, pacto mosaico, pacto davídico, pacto sacerdotal, nuevo pacto. ¿Me está siguiendo? Deberíamos, en estricto rigor, más allá de hablar de Antiguo Testamento, deberíamos hablar de antiguos en plural pactos. Por ejemplo, ¿el libro de Mateo pertenece al Nuevo Testamento? Sí. Pero ¿sabía usted que el libro de Mateo, antes de la cruz, todavía está bajo el contexto del pacto mosaico? Jesucristo vino bajo la ley.
O sea que aunque el Nuevo Testamento, el libro de Mateo es parte del Nuevo Testamento sigue siendo parte del Antiguo Pacto, en cuanto al pacto mosaico. Amén. Entonces esto es para que aprendamos a usar correctamente la terminología, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa vimos? Vimos el concepto de pacto. Este tema lo estamos desarrollando en 4 categorías, básicamente. Concepto de pacto, ¿cierto? Vimos la naturaleza de los pactos y ahí dijimos que existen pactos condicionales, pactos incondicionales, pactos temporales y pactos eternos. En cuanto a la naturaleza de los pactos. Si bien es cierto, para entender ilustrativamente, pacto es, entre comillas, sinónimo a contrato, no obstante, los pactos bíblicos tienen características especiales. A veces Dios pone las condiciones, a veces los pactos son incondicionales. A veces ni siquiera tiene que ver con la voluntad del hombre. Simple Dios impone un pacto. Y Dios es fiel al pacto, aunque el hombre sea infiel. Amén. Pero para eso hay que estudiar cada pacto en particular. Entonces vamos a estudiar cada pacto en particular, comenzando con el pacto noético, pero para ello necesitamos una introducción y eso es lo que estamos realizando hoy. Los pactos y el tema del reino de Dios me dan a entender la trama bíblica. La trama bíblica es entender cuál es el hilo conductor que produce la cohesión en toda la revelación progresiva desde Génesis a Apocalipsis. Esto debería enseñarse a todo predicador, porque si esto no se enseña, por más de buena fe que actúe, va a andar más perdido que el teniente Bello. Por eso que es de suma importancia que todo aquel que se va a dedicar a la exposición bíblica entienda esta cuestión. Sobre el 90% del entendimiento que tengo de la Biblia es gracias a estudiar los pactos. Yo comencé a predicar básicamente a los 17 años, hoy tengo 43. Si tuviera que regresar en el tiempo, habría predicaciones que quisiera borrar de mi historial. Porque hay cosas que prediqué que no se corresponden con la realidad bíblica. Uno lo hacía por pasión, de buena fe, pero totalmente equivocado. Ahora, clasificamos los pactos también. Y nos quedaba la última categoría, sistemas teológicos y los pactos. Y llegamos a la exposición de hoy. Sistemas teológicos y los pactos. Yo di un curso de introducción a la teología, que también tengo varios videos alojados en mi canal de YouTube, en los cuales varios hermanos de aquí participaron. Y hablamos de sistemas teológicos y dijimos que en Occidente hay al menos 4 grandes sistemas teológicos. Está el sistema teológico católico romano, la teología católica romana. Está el sistema teológico protestante evangélico, ahí estamos nosotros. Pero también está el sistema teológico liberal o racionalista. Ahí están todos los que dicen creer en la Biblia, pero no creen en la Biblia. Los que dicen creer en la Biblia, pero no creen en los milagros de la Biblia. Ahí se ven temas como que el Jesús histórico no es el mismo que el Jesús de la fe. No se cree en la inspiración de la Escritura. Amén. Se desmitologiza, se saca el mito de la Biblia. Según ellos, la Biblia está llena de mitos. Se saca todo lo milagroso de la Biblia y se deja algo humano. Sistema teológico racionalista. Está también el sistema teológico de la Nueva Ortodoxia. Es decir, en Occidente hay 4 grandes sistemas teológicos. Pero dentro del sistema teológico protestante evangélico hay 2 subsistemas dominantes. No los únicos, pero hay 2. Y uno se conoce como la teología del pacto, del cual hablaremos hoy. Amén. Hoy hablaremos de la teología del pacto. Mire, y curiosamente se llama teología del pacto. Pero también hay otro sistema dominante que se llama teología dispensacionalista, a la cual yo suscribo.
del cual no lo veremos hoy. Lo veremos en la parte 3, lo más probable. Hoy nos enfocaremos en qué es la teología del pacto. Quizás usted es primera vez que escucha esta terminología, teología del pacto. Y puede ser que usted diga, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando este hombre? Y quizás al final de esta exposición, usted va a ser consciente de que en usted hay más pensamiento del pacto que de lo que usted creía. Porque estas ideas se meten en la vida y no necesariamente nos hacen conscientes de ello. Teología del pacto. Es una teología, un sistema teológico que se comenzó a formular desde el punto de vista sistemático e histórico en el siglo XVI y XVII. Es uno de los frutos de la Reforma Protestante. Algunas terminologías que significan básicamente lo mismo: federalismo, teología reformada, teología del pacto. ¿Ha escuchado el término? Yo soy reformado. La teología reformada es la teología verdadera. Yo suscribo a las doctrinas de la gracia. Yo soy pactal. Personajes famosos que suscriben a la teología del pacto. Chan, chan. Voy a hablar de los más conocidos para que usted entienda la relevancia, porque hay muchos más que no son conocidos y que son eruditos dentro de esta escuela, pero yo hablo de los más conocidos para hacerles conscientes. Por ejemplo, uno de los predicadores más famosos que se escucha en la radio, en los videos, en YouTube, es Sugel Mechalem. Sugel Mechalem es un teólogo del pacto. Amén. Y cuando predica, su pactalismo le sale hasta por los poros. Pero el que no entiende que suscribe a la teología del pacto, no se da cuenta. Amén. Con esto yo no estoy diciendo que la teología del pacto, todo lo que diga es incorrecto. No. Hasta el sistema más malo tiene tremendas verdades. ¿Me siguen? Amén. Y la teología del pacto es una teología que está llena de verdades gloriosas, a las cuales yo como ideas bíblicas suscribo, pero no suscribo a esta teología como sistema. Es distinto. ¿Me está entendiendo el punto? Amén. Porque suscribir a este sistema para mí es transar cosas que yo no estoy dispuesto a transar. Y eso es lo que vamos a entender, a que usted entienda, valga la redundancia, los principios rectores de estos sistemas y para que entienda qué es lo que gatilla detrás a estos predicadores famosos. Por ejemplo, otro predicador famoso, John MacArthur. Él básicamente no suscribe a la teología del pacto, suscribe a la teología dispensacionalista. Digo entre comillas esto, porque es uno de los dispensacionalistas agotera, pero lo estoy poniendo como un ejemplo. No es un dispensacionalista de tomo y lomo y de pura sangre como otros, pero sí suscribe a la teología dispensacionalista. Entonces, tú vas a encontrar a Sugel Mechalem y a John MacArthur predicando en la misma conferencia, pero suscribiendo a sistemas teológicos distintos. Amén. ¿Cómo se? ¿Cuál es la diferencia de fondo? Hay cosas en común que los hace que prediquen juntos, pero hay tremendas diferencias también. Estos sistemas teológicos tienen como fruto sistemas escatológicos distintos. Por ejemplo, la teología del pacto tiene hijos escatológicos. Tenemos a los amilenialistas. Uno de los hijos de la teología del pacto es el amilenialismo. Otro de los hijos de la teología del pacto es el postmilenialismo. Otro de los hijos de la teología del pacto es el premilenialismo histórico. Tres posturas y escuelas escatológicas. Por ejemplo,
El amilenialismo predica que ya estamos en el milenio, ¿sabías? Amén. Amén. El amilenialismo predica que ya estamos en el milenio, pero no en un milenio literal como lo vemos claramente en Apocalipsis capítulo 20, sino un milenio espiritual que se inició con la primera venida de Jesucristo y terminará con la segunda venida de Jesucristo. Todo ese periodo para ellos es el milenio, donde Dios reina en el corazón de los creyentes y que la iglesia básicamente es el reino. Ellos creen que el reino ya fue inaugurado. Y ustedes se dan cuenta que al comienzo del Apocalipsis capítulo 20, ¿se acuerdan cuando se ata a Satanás? Amén. Ellos creen que Satanás ya está atado, que fue atado en la primera venida de Jesucristo. Pero alguno puede preguntarse, ¿cómo va a estar atado si ese diablo anda suelto por todos lados? Es que para ellos la atadura es simplemente que Dios lo restringe para que no engañen más a las naciones y se pueda predicar el evangelio. Dice que el hombre fuerte ya fue atado y usan esos textos bíblicos. Yo estoy dando pinceladas nomás porque no estamos hablando del amilenialismo, estoy hablando de los frutos que da el sistema de la teología del pacto, de la cual nos haremos cargo el día de hoy. Está el postmilenialismo, otro hijo de la teología del pacto. Los postmileniales son los kingdom now, reino ahora, dominionismo. Son los que dicen que el reino ya fue inaugurado, pero que es la iglesia que a través de la predicación del evangelio va a comenzar a establecer el reino en esta sociedad, de tal manera que las reglas de la Biblia pasarán a ser la regla y no la excepción en esta sociedad, y donde la cultura será redimida y restaurada a los principios y a la ética del reino de Dios. Y ellos dicen que todo debe ser restaurado, la política, la economía, la educación. De ahí que andan algunos afiebrados con visiones utópicas de hacer educación en casa. ¿Está malo hacer educación en casa? No. Lo malo está cuando andas con la idea utópica de que quieres todo restaurarlo. Esta gente probablemente son triunfalistas y quieren mensajes de conquista. Quieren conquistar las naciones y quieren discipular naciones. Creen que parte de la misión de la iglesia es el mandato cultural de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, donde dice que tiene que dominar la tierra. Probablemente se dedican a la política, etcétera, etcétera. Muchos de estos teólogos andan con la cuestión de la guerra cultural. Hagamos guerra cultural. Y está también el premilenialismo histórico, que si bien es cierto, creen un milenio literal, creen que la iglesia es el Israel espiritual y que el reino ya fue inaugurado en un ya, pero todavía falta un todavía no. Ellos se adhieren a la postura del ya, pero todavía no. O sea, se inauguró un poquito, pero todavía falta la parte final. Entonces ya, pero todavía no. Solo ya, pero todavía no. Están entre nosotros y la teología del pacto está detrás. La pregunta es, ¿cómo la teología del pacto interpreta los pactos? Yo quiero que usted entienda lo siguiente, que existen los pactos bíblicos y los pactos teológicos. Son pactos distintos, estimados. Así que clasifique esto en su mente. Los pactos bíblicos son los que explícitamente aparecen en la Biblia. Esos son los pactos bíblicos, los que la palabra pacto aparece en la Biblia, comenzando con el pacto noético. Capítulo 6 de Génesis, versículo 18, aparece la palabra berit, pacto. Esos son los pactos bíblicos, independientemente de cómo lo interpretemos después, pero el punto es que son bíblicos porque están en la Biblia. Así de sencillo. Amén. Amén. Y nosotros hablaremos de los pactos bíblicos, haremos un tratamiento de cada uno de ellos. Uno pudiera pensar que la teología del pacto usa el término teología del pacto en honor a los pactos bíblicos. Uno pudiera pensar eso a priori, ¿cierto?
Pero ellos no toman el nombre del pacto, de la teología del pacto, de los pactos bíblicos. Ellos toman ese nombre de otros pactos que llaman pactos teológicos, de lo cual hablaremos el día de hoy. Ellos, todo el sistema de la teología del pacto se basa, hermano, esto es importante, en 3 pactos teológicos. Anote esto. Pacto de redención, pacto de obras y pacto de la gracia. Pacto de redención. Vamos a ver uno a uno estos pactos. Pacto de redención, pacto de obras o pacto de la gracia. Pacto de redención, pacto de obras y pacto de la gracia. De hecho, en algunas predicaciones de repente se escucha, porque el pacto de redención suena bonito. O algunos dicen, el pacto de las obras. O alguien dice, el pacto de la gracia, hermanos. ¿Qué hay detrás? ¿Existen estos pactos teológicos? ¿O son invenciones? ¿Existen en la Biblia estos pactos teológicos por más bonito que suene la terminología? ¿O son pactos que se imponen a la Biblia? Ahí está la gran batalla, estimado. Hay gente que dice que estos pactos no existen en la Biblia como su servidor. Pero hay otros que dicen que sí existen estos pactos. Yo le llamo los pactos fantasmas, porque solamente existen en la mente de los teólogos del pacto. Pacto de redención, pacto de obras y pacto de la gracia. Mire, el doctor Paul Benward nos da una ilustración y la voy a usar el día de hoy. Algo de eso hablé en la ocasión pasada. Existen 2 aviones en el aeropuerto. Un avión se llama teología del pacto y la otra se llama teología dispensacionalista. Todos estamos en alguno de esos 2 aviones. Hay más sistemas teológicos, pero estoy hablando de los principales. Todos, entre comillas, estamos en alguno de esos aviones. ¿En qué avión está usted? Mire, puede que usted esté consciente o no, pero usted está en un avión. Dependiendo del avión que usted tome, será su destino. ¿Ha escuchado el término? La iglesia es el Israel espiritual. ¿Ha escuchado eso? Amén. Esa creencia, ¿a qué sistema teológico pertenece? Esa creencia pertenece a la teología del pacto. La teología del pacto cree que la iglesia es el Israel espiritual. ¿Sabía usted que hay gente que cree que la iglesia existió en el Antiguo Testamento? Amén. ¿Y sabía usted que hay gente que cree que la iglesia no existió en el Antiguo Testamento? ¿Qué cree usted? ¿La iglesia existió o no existió en el Antiguo Testamento? ¿Está seguro? ¿Ha estudiado todo? Yo soy de los que creo que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2. Amén. Por ende, la iglesia no existió en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Existió gente salva en el Antiguo Testamento? Amén. ¿Existieron hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Amén. Amén. ¿Existió pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Amén. Pero no eran iglesia. Amén. Después del arrebatamiento de la iglesia, ¿Dios va a salvar gente? Amén. ¿Va a existir pueblo de Dios después en el periodo de la gran tribulación? Amén. Pero no son iglesias. Amén.
Pero ¿sabe usted que hay gente que cree que todos los que son salvos de todos los tiempos, desde Génesis y Apocalipsis, son la iglesia? Hay gente que está introduciendo esta forma de pensar, esté bien o esté mal, yo todavía no me meto con eso. Pero la cuestión es que mete esta forma de pensar y no aclara las situaciones, de tal manera que termina violando conciencias en pro de su deshonestidad intelectual. Y la gente empieza a usar la terminología y no tiene ni idea que detrás hay sistemas teológicos. Amén. Amén. Así es. ¿Por qué la iglesia tiene que diezmar si la iglesia no es Israel? ¿Pero por qué algunos creen que la iglesia tiene que diezmar? Es porque son el Israel espiritual. ¿Tiene lógica o no? Amén. Equivocadamente lógico. Un día alguien me dijo, yo soy el Israel espiritual. Yo le dije, me gustaría saber a qué tribu espiritual perteneces. ¿Se acuerda que de repente en los actos de la unión de pastores, cuando se juntaban en los gimnasios el 31 de octubre, de repente alguno decía, ¿qué pasen los levitas? ¿Qué pasen los levitas al coro? ¿Qué pasen los levitas? ¿Qué cosa es eso? Si los levitas eran israelitas, Amén. ¿qué tiene que ver la iglesia con ser levita? O sea, la teología del pacto metida hasta los huesos y no nos dábamos ni cuenta. Amén. O algunos eran más cuáticos, decían, mire, yo estoy usando términos prácticos para que entiendan la importancia de entender los pactos, o la teología del pacto, algunos decían. Algunos son tan teólogos del pacto y no lo saben, que piensan que esta parte de acá adelante es más santa que la parte de atrás. Amén. Porque para ellos esto es el lugar santísimo. Y allá está el lugar santo. Mentalidad del pacto. Amén. Aquí no hay lugares más santos que otros. De hecho, hasta la arquitectura de las iglesias ha sido influenciada por los sistemas teológicos. Por lo general, las iglesias se construyen como un galpón, así como expresando el tabernáculo, el templo. ¿Qué tiene que ver la iglesia del Nuevo Testamento con un templo? Si Él ya no habitará más en templos. Amén. 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 En otro sentido, nosotros somos el templo de Dios. Amén. Pero hasta la arquitectura denuncia la teología del pacto metida hasta los huesos en el sistema evangélico. El sillón santo, el púlpito santo. Esta parte de adelante es más santa. No es que yo tengo que pasar a orar adelante porque adelante Dios me escucha un poquito más porque estoy un poquito más cerquita de Dios. Así es. Llegará el día que ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino en cualquier lugar, Amén. debajo de un árbol, al lado de un río, cuando voy, cuando vengo, si el hombre ora en el nombre de Cristo, Dios lo escucha. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Busca verdaderos adoradores, Amén. 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 adoradores en espíritu y verdad. Podemos entender. Algunos andan buscando la unción, allá están dando la nueva unción. Iban a poner la cabeza. Amén. No, ahora se fue para allá. Allá iban a poner la cabeza. Mentalidad pactal. En sus implicancias. Amén. Muchos teólogos del pacto me dirían, "Fey, nosotros no creemos en eso". Pero yo les digo, esas son las implicancias lógicas de su sistema. Aunque ustedes, los serios, no llegan a eso. Ahora,
Clark dice, durante los últimos 2 siglos, el dispensacionalismo y la teología del pacto han actuado como rivales teológicos desde dentro del evangelicalismo. El dispensacionalismo dice, no, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Amén. Y Dios tiene promesas para Israel que son irrevocables. Amén. Y Dios tiene promesas para la iglesia también. Amén. Esta es una definición de teología del pacto. Entienda esto, porque va a entender el corazón del significado de la teología del pacto. El doctor Raire básicamente dice, la teología del pacto es un sistema teológico, mire, basado en los pactos de redención, de obras y de gracia. O sea, mire, la teología del pacto es un sistema teológico que se basa en estos 3 pactos que ya mencionamos, de redención, de obras y de gracia. Mire, esta es la parte importante. Como categorías controlantes de toda la Biblia. ¿Me sigue? Mire. La teología del pacto piensa que estos 3 pactos, particularmente el pacto de gracia, son dispositivos y categorías controlantes por medio de los cuales debemos entender toda la Biblia. O sea, los teólogos del pacto interpretan desde Génesis y Apocalipsis en base a estos 3 pactos. De ahí la importancia de saber qué quieren decir con estos pactos, para ver si son realmente bíblicos o no. Hay un pacto, el pacto de gracia, que me ilustro con esta galleta. El pacto de gracia. Y vamos a comenzar a ver estos pactos. Vamos a comenzar con el pacto de redención. Y para ello les invito a Efesios capítulo 1. La teología del pacto es altamente deductiva en la interpretación de la Biblia. Efesios capítulo 1. La teología del pacto, estimado, mire, esto es importante. La teología del pacto, una de las características de la teología del pacto es que interpreta toda la Biblia comenzando desde el Nuevo Testamento. Ellos se adhieren al principio de la prioridad de un testamento sobre otro. Es decir, cuando ellos van al Antiguo Testamento para interpretarlo, ellos no van al Antiguo Testamento directamente. Ellos van al Antiguo Testamento, pero a través de los lentes o de la comprensión que ellos dicen tener del Nuevo Testamento. Es decir, ellos miran al Antiguo Testamento, pero con los lentes del Nuevo Testamento. Es decir, ellos no van a secas a decir, ¿qué dice Isaías en el capítulo 2? No, sino que ellos miran a Isaías, a los profetas mayores, a los profetas menores, a todos, a través de la cruz, a través de la redención, a través de la experiencia de la salvación, a través del evangelio. Estoy hablando del discurso que sale de sus labios. A través del Cristo crucificado y a través del Cristo resucitado, ellos miran toda la Biblia. Y eso suena hermoso. Amén. Eso suena hermoso. Yo no sé cómo encuentran el evangelio en todos lados.
hacen un malabarismo bíblico a través de su deducción teológica, que para que suene más bonito le llaman reflexión teológica. Cuando David tiró la piedra y mató a Goliat, le cortó la cabeza, ¿ustedes creen que ellos ven a David? ¿Y ellos ven a Goliat? Ellos no ven a David ni ven a Goliat. En su fuero interno, ellos ven a Jesucristo venciendo al diablo en la cruz. ¡Qué hermoso! ¿Pero será así? Tú puedes tener una teología bíblica siendo antibíblico a la luz de la interpretación. No basta con que tu teología sea bíblica. Tu exégesis debe ser bíblica. Entonces, ellos miran al Antiguo Testamento a través de lo que ellos entienden del Nuevo. Es decir, creen a nivel hermenéutico en la prioridad de un testamento sobre el otro. ¿Sí? Un dispensacionalista, que es parte del otro sistema que vamos a ver, no cree en ese principio hermenéutico. El dispensacionalismo dice, no, nosotros nos adherimos, entre otros principios, al principio de la prioridad del pasaje. La prioridad del pasaje, no la prioridad de un testamento sobre otro. Esto es importante porque las implicancias son fundamentales, hermano, a nivel de interpretación. Por ejemplo, un dispensacionalista, cuando interpreta la Biblia y va a un pasaje X, no empieza a pensar, mira desde lejos, no. Es el contexto inmediato que me dará la interpretación de ese versículo. Es el contexto gramatical, histórico y literario que me dará la interpretación de un pasaje X que estoy estudiando. Aquí no hay nada que mirarlo del Nuevo Testamento y nada nuevo. Hay que dejar hablar la Biblia en sus propios términos. Amén. Aunque eso signifique que destruya mis castillitos teológicos, por más lindos y reformados y piadosos que sean. Los teólogos del pacto no dejan hablar a la Biblia en su propio contexto, porque cuando la Biblia habla en su propio contexto, la Biblia es destructora de sistemas teológicos. Amén. Yo cada vez que voy a la Biblia, yo digo, Señor, destrúyeme. Destrúyeme. Porque no es lo que el hombre diga, sino lo que Dios diga. Amén. Aunque eso signifique una espada o una estaca clavada en mi ego. Entonces, la teología del pacto se adhiere al principio hermenéutico de la prioridad de un testamento sobre otro, y la teología dispensacionalista no, a la prioridad del pasaje. Es decir, lo que manda es el pasaje inmediato, esté en el Antiguo Testamento o esté en el Nuevo. Da lo mismo donde se encuentre. Lo que manda es el contexto inmediato, el contexto gramático, literario e histórico. Por eso que honramos el método gramático histórico de interpretación y no un método espiritualizador, porque cuando uno lee la Biblia desde el Nuevo Testamento, cae en la tentación de espiritualizar la Biblia, en alegorizarla. De hecho, hay tendencias dentro de la teología del pacto que ellos quieren encontrar a Cristo en todos los versículos del Antiguo Testamento. Se conoce como cristocentrismo. Amén. Hermenéutica cristocéntrica o histórica redentora. Ellos quieren encontrar a Cristo en cada versículo del Antiguo Testamento. Entonces, se dedican a la minería espiritual y empiezan a escarbar espiritualmente y empiezan a
formular Cristo fantasmagórico o Cristo fantasma y los encuentran en cada versículo del Antiguo Testamento. Y la gente cree que son espirituales. La verdad es que el Antiguo Testamento apunta a Cristo, claro que sí. La ley apunta a Cristo, los profetas apuntan a Cristo y los escritos apuntan a Cristo, la Tanaj apunta a Cristo, pero eso no significa que Cristo esté presente en cada versículo y en cada reglón o en cada capítulo, porque no está. Amén. No toda la Biblia habla de salvación espiritual. De hecho, la teología del pacto tiene una interpretación humanista de la Biblia, porque todo lo reduce a la salvación del hombre. Humanistas. Mire, Dios no es monotemático, Dios tiene más propósitos que salvar al hombre. Dios tiene más cosas que hacer que solo salvar al hombre. Amén. Que es algo importante que él realiza, por cierto. Pacto de redención. Mire, hermano, aquí quiero que entiendan algo. Yo no sé cuánto tiempo llevamos. Me avisan, por favor, más o menos. Hermanos, miren acá. Realicen este esquema mental. O si alguien lo puede escribir, mejor. Vamos bien. Miren. Existe la eternidad, ¿cierto? Me refiero antes de la creación, la eternidad. Podríamos decir la eternidad hacia atrás, viendo esto desde el tiempo. La eternidad pasada se llama. Uno me dijo un día, no digas eternidad pasada porque está mal teológicamente, porque la eternidad no es ni pasada ni futura, la eternidad es la eternidad. Yo le dije, entiendo el punto y estoy de acuerdo, pero cuando yo uso la terminología eternidad pasada, lo estoy diciendo desde la vereda del tiempo. Entonces no está mal. La eternidad pasada, ¿ya? Y ponga el tiempo. El tiempo es la historia, ¿ya? Eternidad pasada y el tiempo. El tiempo comenzó con la creación. Así que haga esas dos grandes divisiones. Eternidad y el tiempo. ¿Me siguen? Tiempo de Génesis y Apocalipsis. Ese es nuestro escenario. El pacto de redención es un pacto que se llevó a cabo, lo que quiera que eso signifique, que lo vamos a ver, pero eso se llevó a cabo en la eternidad pasada. Así que ponga el pacto de redención en la eternidad pasada. ¿Ya? Que en términos en latín se llamó Pactus Salutis. Los teólogos que se complican con esa terminología. Pactus Salutis es lo mismo que el pacto de redención, o también lo puede encontrar como pacto intratrinitario. Pero ese pacto, lo que quiera que signifique, se llevó a cabo en la eternidad pasada. Y ellos dicen, miren, que en la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, que nosotros creemos, en la eternidad pasada pactaron. Qué lindo, ¿no? Qué precioso, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pasaron la mano y pactaron. A eso le llama el pacto de redención. ¿Qué es lo que pactaron en la eternidad pasada? Se lo voy a ilustrar para que usted me entienda. El Padre diseñó la salvación en la eternidad pasada. El Hijo dijo, yo muero por ellos. El Espíritu Santo dijo, yo aplico la salvación. ¿Me siguen?
El Padre dijo, yo la diseño. El Hijo dijo, yo la ejecuto. Y el Espíritu Santo dijo, yo la aplico. Diseño, ejecución y aplicación. ¡Qué lindo, hermano! De repente me dan ganas de convertirme en el teólogo del pacto, hermano. Es tan lindo esta cuestión. Pero después me encuentro con la Biblia y se me pasa. Pacto de redención. Hay definiciones técnicas de este pacto, pero yo la estoy explicando ilustrativamente, de manera sencilla, para que se entienda el concepto. Después usted vaya a los libros y complíquese la existencia. A esto se le llama Pactus Saluti, o Pacto de la Salvación. Pero, como ellos no pueden decir que simplemente se les ocurrió, por más lindo que sea, ellos tratan de probarlo bíblicamente. Y ellos, entre otros textos que usan, Efesios capítulo 1. ¿Estamos ahí? Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 14. Efesios capítulo 1, del 4 al 14. ¿Está ahí conmigo? Leamos, mire. Mire, intente leer todo lo que yo voy a leer, o intente pensar en todo lo que yo voy a leer, como que si esto aconteció en la eternidad pasada a nivel de diseño, ¿ya? Y usted al final concluya si realmente la teología del pacto es verdad o es mentira. Dice. Leamos desde el 3, 1-3 hacia adelante, ¿ya? Dice. Bendito sea el Dios y Padre. Ahí tenemos al Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¡Ah! ¡Eternidad pasada! Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mire, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, la aplicación del Espíritu Santo, que es la jarra de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Entre otros versículos, ellos dicen que aquí la Biblia está evidenciando el pacto de redención que se llevó a cabo entre la Trinidad en la eternidad pasada. Y el contenido de este pacto es salvación. En términos sencillos, salvación. El diseño de la salvación, la ejecución de la salvación, la aplicación de la salvación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo vemos aquí en esto que he leído. ¿Qué piensa usted? Miren, hermanos,
Cuando yo digo que no me suscribo o adhiero a la teología del pacto y no me adhiero al pacto de redención, yo no estoy diciendo que no crea que en la eternidad pasada no aconteció algo. Porque a la luz de Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14, sí sucedió algo entre la Trinidad. Amén. ¿Me siguen? Sí se diseñó la salvación. Yo sí creo en la predestinación. Lo que yo no creo es que la Biblia diga que esto es un pacto. Amén. ¿Me sigue el punto? ¿Por qué? Porque no aparece la palabra perito, pacto. Cuando yo digo que no me adhiero al pacto de redención, no estoy diciendo que yo niegue las verdades bíblicas asociadas a esto. ¿Me sigue o no? Esa es una de las razones por las cuales yo no me adhiero a la teología del pacto, pero no es la principal razón por la cual yo no me adhiero. Porque al final del día, si alguien cree que es un pacto o no un pacto, mientras no neguemos el contenido, estaríamos bien, ¿o no? ¿Me sigue o no? Entonces, el problema de la teología del pacto es otro, que lo vamos a ver, y que es el corazón de lo que quiero que entiendan el día de hoy. Hay muchos textos más, pero yo creo que en cuanto al pacto de redención se entendió lo fundamental, ¿cierto? Ahora comienza el tiempo. Dios creó, estamos en Edén. ¿Sí? El pacto de obras. De hecho, permítanme leer algunas definiciones del pacto de redención. Se me había olvidado. Dice, acuerdo entre las personas de la Trinidad antes de la creación del mundo de ejecutar el plan de salvación. Un acuerdo pretemporal entre las personas de la Trinidad para planificar y llevar a cabo la redención de los elegidos. Eso ya se entendió. Vamos al pacto de obra y entramos al tiempo. ¿Sí? Voy a dar una definición del pacto de obra. El pacto de obra es el compromiso de Dios de dar a Adán, mire, de dar a Adán y a su posteridad en él la vida eterna por la obediencia o la muerte eterna por la desobediencia. Acompáñeme a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Estáis conmigo? Amén. Leamos desde el 15 al 17. Dice así, mire. Pacto de obra. Este es los versículos que se usan para decir que hay un pacto de obra en la cual Dios hizo un pacto con Adán, ¿ya? Y este pacto es antes de la caída, dentro del tiempo, pero antes de la caída, ¿me entienden? Génesis capítulo 2, versículos 15, 16, 17, en el contexto del tiempo, pero antes de que el hombre caiga. ¿Me siguen? Mire, todo el periodo del tiempo se divide entre precaída y poscaída, ¿ya? ¿Me siguen? Antes de que Adán caiga, después de que Adán caiga. Toda la historia de la humanidad se conoce como historia salutis. Tenemos el pacto salutis en la eternidad y toda la historia que incluye la precaída y la poscaída, todo eso se conoce como historia salutis. O sea, la historia de la redención, la historia de la salvación. ¿Me siguen? Entonces estamos en la precaída, en el pacto de obras. Leamos desde el 15. Dice, abro comillas. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Mira el 16.
Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La teología del pacto dice que aquí hay un pacto que Dios hace con Adán. A esto yo le llamo, no le llamo el pacto de obra, yo le llamo el mandato de Dios con Adán. Yo le llamo la constitución del reino. Pero no le llamo pacto de obras. ¿Pero en qué consiste este pacto de obras, más allá de que se llame pacto o no? Estaban los árboles en el jardín, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Básicamente Dios le dijo, de todos los árboles podrás comer, pero de ese no. Del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Los teólogos del pacto dicen que este es un pacto de obediencia y desobediencia, dependiendo de cuál camino tomara Adán, iba a tener consecuencias. Si Adán desobedecía, iba a morir espiritualmente. ¿Me sigue? Y es lo que pasó. Pero si Adán hubiera obedecido, hubiera sido confirmado en la vida eterna, hubiera tenido vida eterna desde ahí. Y todos felices para siempre. ¿Es un pacto esto? La teología del pacto dice que sí. Pero este es un pacto de obra, es decir, se exigía, esto es importante, se exigía obediencia absoluta de Adán. ¿Ya? No cualquier obediencia absoluta de Adán. Adán cayó. Entonces, debido a que Adán cayó, hermanos, Dios volvió a pactar con la humanidad. Mire, Dios realizó un pacto en la eternidad pasada entre la Trinidad, antes de la caída, pacto de obra con Adán. Después de la caída, vamos al pacto de gracia, al cual yo quería llegar. Génesis capítulo 3, versículo 15. El periodo antes de la caída se conoce como antelapsus. El periodo después de la caída se conoce como post-lapsus. O precaída y poscaída. Estamos en el contexto de la historia de la salvación, de la historia salutis. Miren lo que dice Génesis capítulo 3:15. ¿Está ahí conmigo? Sí. Estamos viendo ahora lo que es el pacto de gracia. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¿Ha escuchado que esto se conoce como el protoevangelio? Amén. Ellos dicen que una vez que Adán falló, no cumplió el pacto de obra, desobedeció, ¿cierto? Y recibió las consecuencias que conocemos. Entonces Dios hizo otro pacto que se conoce como el pacto de la gracia. Sigamos leyendo, capítulo 3. En el 3:21, mire, ¿está ahí conmigo? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí evidentemente murió un animal, porque ¿de dónde sacó esas pieles? La teología del pacto dice que aquí está el evangelio en forma pristina. Y que esto es el pacto de gracia. Que aquí alguien tuvo que morir para que Adán sea cubierto. Que se necesitó un sacrificio para que a Adán se le cubriera la desnudez. ¿Me sigue? Que aquí está el evangelio en pañales. Y eso es verdad. Aquí está el evangelio. Porque ¿acaso no es lo que sucedió en la cruz? Hubo un sacrificio y Cristo nos vistió con su justicia. Entonces la cuestión aquí no es si el evangelio está en pañales o no. La cuestión es si esto es un pacto. Amén. Yo no quiero que se pierdan en eso.
A esto ellos le llaman el pacto de gracia. Ya. Yo usé, con cada pacto usé un versículos que se usan, ¿cierto? Hay muchos más que ellos usan. Ahora que usted tiene el panorama completo, tiene los tres pactos: pacto de redención en la eternidad, pacto de obra en el tiempo pero antes de la caída, y pacto de gracia después de la caída. Mire. Esta es la principal razón por la cual yo no me suscribo a la teología del pacto. Antes de decir eso, leamos definiciones de la teología del pacto de redención. Mire, el pacto de gracia. El pacto de gracia es un pacto o acuerdo entre Dios y el pecador elegido. Mire, el pacto de gracia es un pacto entre Dios y el pecador elegido. Dios, por su parte, declara su libre buena voluntad en lo que respecta a la salvación eterna y todo lo relativo a ella, que se da libremente a los que están en pacto por y para el mediador Jesucristo. Y el hombre, por su parte, consiente en esa buena voluntad mediante una fe sincera. En términos sencillos, ¿en qué consiste el pacto de gracia? Que Dios elige a algunos para salvación, a los elegidos que eligió en la eternidad. Hermano, mire, yo quiero que entienda lo siguiente. El pacto de gracia es el pacto de redención, solo que se manifiesta en el tiempo. ¿Me sigue o no? O sea, lo que se pactó en la eternidad, pacto de redención, ahora se hace en el tiempo. Por eso que hay teólogos del pacto que solo creen en dos pactos. Porque ellos creen que el pacto de redención y el pacto de gracia son dos etapas de un solo pacto. Y hay otros que creen que son dos pactos, pero que están relacionados. Entonces el pacto de gracia es la expresión temporal del pacto eterno de redención. ¿Sí? Donde Dios le dice a los elegidos para salvación, a los que ya fueron elegidos en el pacto de redención, Dios le dice que los ha de salvar y que les ha de proveer un salvador por medio de los cuales ellos deben creer en este salvador, la fe. ¿Sí? Ya. Una vez que entendemos esto, ¿cuál es el denominador común de estos tres pactos? Que siempre habla de salvación, de una u otra manera. ¿Sí o no? O sea, estos tres pactos, todo se reduce a salvación. O sea, todo el programa de Dios tiene que ver con salvación. De ahí que la teología del pacto para ellos es básicamente Dios rescatando al hombre para salvación. Sencillo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el peligro de todo esto? ¿Qué dijimos? Que la teología del pacto es un sistema teológico basado en estos tres pactos como categorías controlantes de toda la Biblia. Ahí está el gran peligro. Porque si yo interpreto la Biblia desde Génesis a Apocalipsis a la luz de estos pactos que ya conocemos su contenido, yo voy a forzar a la revelación progresiva, la voy a aplanar y yo voy a terminar hablando siempre del Evangelio y siempre de salvación. ¿Me sigue? Al contexto que yo vaya, siempre de salvación. Y si no habla de salvación, me voy a espiritualizar para que hable de salvación. O sea, el teólogo del pacto no deja hablar al contexto, porque ellos interpretan ese texto, pero a la luz de tres categorías, de estos tres pactos, y principalmente el pacto de gracia. Miren, nosotros vamos a estudiar los pactos bíblicos, que no son estos pactos teológicos. Nosotros vamos a estudiar al pacto noético. ¿Dónde está la barra del pacto noético? ¡Allá! Vamos a estudiar al pacto abrámico. Vamos a estudiar al pacto mosaico, al pacto de la tierra, al pacto sacerdotal, al pacto davídico y al nuevo pacto.
que son pactos y que aparece la palabra pacto en el relato bíblico. ¿Me está entendiendo? Esa es la diferencia entre pactos teológicos y pactos bíblicos. Los pactos bíblicos es porque la palabra pacto aparece en la Biblia, y los pactos teológicos es porque son deducciones, son inferencias subjetivas que se imponen a la interpretación de la Biblia. Ahora, un teólogo del pacto cada vez que predica no te va a decir esto que te estoy diciendo yo. Él siempre va a tener el producto final, ¿no? Te va a hablar del Evangelio y de la salvación. Pero lo que gatilla su comprensión es lo que tú estás entendiendo hoy. Amén. Cada vez que su Helmut Chalem predica, tiene en su espinazo los tres pactos: pacto de redención, pacto de obra y pacto de gracia. ¿No le ha visto en el espinazo de su Helmut Chalem estos tres pactos? Yo sí se lo he visto. Son medias toscas de ilustraciones, pero muchas que quedan claritos, ¿no? O sea, se cumple el principio pedagógico. Que la gente entienda. Bien, ¿cuál es el peligro? El peligro es que existe un pacto dictador. No solamente existe a nivel político Pinochet, sino que teológicamente existe un Pinocho también. Se llama el pacto de gracia. Porque dicta a la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis le dicta. Le dice básicamente, contexto X, tú vas a hablar de esto nomás, porque de esto tenés que hablar. Solo de salvación. O sea, el pacto de gracia es un pacto dictador. Es un pacto que asfixia la revelación progresiva de Dios. ¿Sabe lo que dice la teología del pacto? Aquí como que me voy a poner un poquito copuchento. ¿Sabe lo que dice la teología del pacto? Dicen que no hay que interpretar el pacto noético, ni el pacto abrámico, ni todos estos pactos bíblicos de manera independiente a la luz de su contexto, sino que estos pactos bíblicos simplemente son diferentes etapas del pacto de gracia a través del tiempo. Ese es el corazón de lo que quiero que entiendan. Que hay un pacto de gracia dictador que dice que los pactos bíblicos simplemente son diferentes etapas dentro de la revelación progresiva del pacto de gracia. O sea, que la teología del pacto, cuando va al pacto abrámico, no me deja interpretar el pacto abrámico tranquilo. Ahí está en la oreja. Mira, esto significa esto. Mira, esto significa esto. Cállate, hombre, déjame que la Biblia hable. ¿Me dan unas ganas de escalar un caso al pacto de gracia? Ya que entendió, ¿no? ¿El pacto abrámico habla de salvación? Sí, pero no solo de salvación. Esa es la cuestión. Pero el pacto de gracia está ahí, rascando la oreja. No, que habla de salvación. Y si es que no habla de salvación, espiritualízalo, espiritualízalo, espiritualízalo. Porque la tierra no es tierra literal. La tierra es tierra espiritual, es la Canaán celestial. No es la Canaán física. ¿Está entendiendo cómo espiritualiza? ¿Pero por qué? Porque hay un pacto dictador. De ahí que la definición de teología del pacto es que este sistema se basa en estos tres pactos, principalmente en el pacto de gracia como categoría controlante de toda la revelación. ¿Me siguen? Yo no puedo adherirme a esa cuestión. Si bien es cierto, estoy de acuerdo con muchas verdades que hablan estos tres pactos, aunque yo no creo que son pactos, pero yo no me adhiero al sistema como sistema porque yo no estoy de acuerdo que se asfixie la revelación bíblica. Por eso no soy un teólogo del pacto en ese sentido de pacto teológico, pero sí soy un teólogo del pacto, pero en el sentido del pacto bíblico. O sea, el dispensacionalismo es la verdadera teología del pacto y no los teólogos del pacto. ¿Me sigue o no?
que cuando el teólogo del pacto va a interpretar la Biblia, punto 1, lee todos los textos a la luz del Nuevo Testamento, después a la luz de los pactos. Pregunto, ¿yo debo dejar hablar a la Biblia o debo imponer a la Biblia? Está la exégesis y está la exégesis. Mire, yo puedo imponer a la Biblia y puedo terminar hablando de salvación, y lo que hable de salvación a lo mejor es correcto, pero eso no justifica que yo asfixie la Biblia. Por eso que la gente cuando escucha a los teólogos del pacto dicen, pero ¿cómo esto va a ser incorrecto si lo que está hablando es correcto? Es que el producto final puede ser que sea correcto a nivel de salvación, pero ¿qué es lo que hizo? Violó la Biblia con el auspicio del pacto de gracia. Por eso, hermano, yo no me adhiero a la teología del pacto. Porque ¿quién soy yo para imponer a la Biblia? Eso se llama eisegesis, eso es introducir al texto bíblico. Yo debo practicar eisegesis, debo sacar del texto bíblico, pero no imponer al texto bíblico. Por eso que la teología dispensacionalista se adhiere a la prioridad del pasaje, o sea, dejemos que el pasaje hable. Por supuesto que la Biblia en la totalidad no se contradice, pero comencemos con el pasaje. No comencemos con deducciones, comencemos con la inducción. Vamos al pasaje. Amén. Así es. ¿Hasta aquí han comprendido lo menos el corazón de todo esto? Amén. A mí me interesa que los que predican comprendan esto. ¿Para qué? Que comprendan el corazón para que después empiecen a estudiar esto. ¿Entienden ahora por qué yo siempre critico la teología del pacto? Yo no todas las veces que voy a criticar la teología del pacto les voy a explicar por qué, pero hoy están entendiendo por qué. Entonces, ahora, la aplicación de estos pactos que siempre hablan de salvación, según la lógica de la teología del pacto, se conoce como ordo saluti. ¿Habían escuchado la palabra? El orden de la salvación, que tiene que ver con la aplicación de la salvación a la persona individual. ¿Significa que el término ordo saluti sea malo? No, pero es incorrecto a la luz de verse a la luz del sistema de la teología del pacto. No como verdad individual, ¿me entiendes? Porque sí hay un orden de la salvación. La salvación comienza con el llamamiento eficaz, la regeneración, la fe, la justificación, la santificación, la glorificación, ¿se entiende? Entonces la teología del pacto tiene 3 categorías. Pacto saluti en la eternidad, estoy ya concluyendo. Pacto saluti en la eternidad. Historia saluti, todo lo que sucede en el tiempo, precaída y poscaída. Ahí tenemos los 2 pactos. Pacto de obra, precaída, pacto de gracia, poscaída, y la aplicación de todo esto que se conoce como el ordo saluti. O sea, el Padre diseña, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. O sea, hermano, como sistema teológico, este sistema es espectacular. Porque como sistema todo calza. Es un sistema hermoso. De hecho, es un sistema que como teología es un sistema que incluso es más desarrollado que la teología dispensacional. El problema está que solo habla de salvación y no habla de todo lo que la Biblia habla. ¿Me sigue? No me puedo adherir a la teología del pacto. Pero yo no niego las verdades asociadas, que quede claro. Ahora, hermanos, dentro del periodo post-caída hay 2 administraciones o 2 dispensaciones que se conocen como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para la teología del pacto. Hermano, en estricto rigor, miren lo que voy a decir ahora. Para la teología del pacto,
El pacto mosaico y el nuevo pacto son la misma cuestión. Porque simplemente son aplicaciones del pacto de gracia en diferentes dispensaciones. ¿Por qué cree usted que los teólogos del pacto, si bien dicen que están bajo el nuevo pacto en la salvación, sin embargo se santifican por la ley? Porque para ellos no es contradictorio. Nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Amén. Nosotros nos santificamos en el nuevo pacto, nosotros somos salvos en base al nuevo pacto y en base a la sangre del nuevo pacto, pero nos santificamos en base a la ley de Cristo. Amén. Nosotros nos santificamos bajo la ley del pacto mosaico, porque nosotros no estamos bajo esclavitud. Así es, Señor. Amén. Yo creo que ha quedado claro, ¿cierto?, lo que el propósito del día de hoy. Amén. Ya, en la próxima ocasión, introducción a los pactos bíblicos y teológicos, parte 3, vamos a ver el dispensacionalismo. Y ahí ya vamos a terminar la cuestión de la introducción y vamos a empezar a ver, dentro de los tiempos que vienen, de pacto por pacto. Pero con estos dos pactos, con estos dos sistemas, cada vez que estemos viendo, por ejemplo, el pacto noético, el pacto abrámico, yo le voy a ir diciendo, esto piensa la teología del pacto, esto piensa el dispensacionalismo. ¿Me entiendes? Como para que se vaya entendiendo. Amén. Oramos al Señor. Amén. Si alguien puede detener el video. Señor, muchas gracias. He